corresponde a la investigación epidemiológica. Esto ya es la segunda parte del curso, ¿no? La primera parte del curso y la primera parte de la evaluación va a entrar hasta la clase que hemos acabado. Por favor, estén atentos para que no me pregunten. La clase que hizo va a entrar, no, esta clase, si miran sus sílabus, si miran todo lo demás, esta clase ya pertenece a la segunda parte. Acuérdense que siempre estamos adelantados con las teorías para que tengan tiempo de leerla y desarrollar sus prácticas, cosa que no estoy evidenciando. Entonces, por favor, lean antes de venir a la teoría, o por lo menos lean antes de desarrollar su práctica, porque si no están haciendo bien las cosas, no van a tener sorpresas muy agradables. No es la primera vez, yo he visto por experiencia que no les va muy bien cuando hacen las cosas a la carrera. Ok, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la investigación epidemiológica. Esos son los puntos que vamos a tratar hoy día. Y vamos a ver en esta lámina, por ejemplo, ¿qué vemos? Vemos distintos campos de la investigación, ¿no? Investigación en animales, ¿no? Vectores, investigación clínica, investigación de campo, investigación botánica, también investigación de laboratorio, ¿no? Inyectando los roedores. Entonces vemos distintos, y eso es por mencionar algunas. Pero la investigación es tan vasta, imagínense para generar todos los conocimientos que tenemos, realmente hay pues infinitos campos. Pero ¿qué tiene de especial la investigación? La investigación científica. La investigación científica no es otra cosa que un conjunto de actividades orientadas a conocer la realidad. Eso es lo que nos interesa. Del modo más profundo, sistemático y objetivo posible, con la finalidad de transformarla por el bien común. Esta es una de las investigaciones que a mí me gustó mucho porque realmente toca todos los aspectos, ¿no? Porque habla de una forma profunda, sistemática y objetiva, ¿no? Pero además dice con la finalidad de transformarla por el bien común. No solamente es estudiar por estudiar, sino que tiene que tener una utilidad para el bien común. Aquí tenemos sistematizada lo que hemos hablado, ¿no? Es una actividad sistemática, objetiva, controlable, verificable, ¿no? Es un procedimiento de búsqueda de los hechos y relaciones, pero con estas características, ¿no? Y esto es lo que va a generar el conocimiento científico. Pero muchos dirán, también hay otro conocimiento que la gente va pasando de generación en generación, pero que no tienen estas características, ¿no? Y esto es lo que genera el conocimiento común. Pero este ordenamiento con estas características es lo que va a generar el conocimiento científico. Esa es una investigación científica y esa es una actitud espontánea para el conocimiento común. Es muy importante que aprendan a diferenciar estos aspectos, ¿no? Porque muchos dicen, ¿y el conocimiento que pasa de generación en generación y todo lo demás? Pero no tiene esas características, ¿no? Sobre todo muchas de esas no es verificable, no es controlada, no es sistemática. Entonces, es cierto, hay un procedimiento de búsqueda también para explicar, pero no tiene estas características y es lo que forma parte del conocimiento común. Estas características es lo que le dan, ¿no? Estas características es lo que genera el conocimiento científico. Pero, ¿qué cosa es el método científico? El método científico, hay varios conceptos, ¿no? Acá hay tres que me parecían que se ajustaban bastante a lo que es el método científico. Y van de la mano, pues, para la investigación científica con lo que hemos mencionado. El método científico dice que es un procedimiento consciente y objetivo para el conocimiento de la realidad. La otra forma también dice modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. El otro concepto dice conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo preciso, ¿no?
como quien apunta hacia algo, ¿no? Haces todo lo posible, haces toda una estrategia para llegar a un objetivo o cumplir un objetivo. Entonces, estos tres conceptos de alguna forma nos dan una idea bastante completa de lo que es el método científico. ¿Cuál es el proceso que sigue la investigación científica? Siguen estas etapas importantes. Primero, la generación del problema, que es una pregunta. Luego viene la hipótesis para la explicación de este problema. Luego hay que hacer la estrategia o el diseño para poder demostrar lo que he estado pensando en cuanto a la hipótesis. Y para desarrollar ese diseño tengo que hacer la recolección de los datos y luego el análisis. Entonces, más o menos, esos son los pasos que sigue el proceso de la investigación científica. ¿A qué llamamos el problema de investigación? El problema de investigación es una pregunta acerca de una dificultad existente en un determinado aspecto de la realidad. Como bien dicen, en una forma sencilla, un problema es una pregunta a la realidad. Y por eso que en metodología algunos dicen, ¿no? Cuando quiero iniciar una investigación, es mejor formular el problema en forma de pregunta para realmente asegurarnos, ¿no? Entonces el problema es una pregunta bien hecha, bien establecida. Ahora, si uno este, no tenemos bien formulado este punto de partida, que es el problema, todo nuestro trabajo no va a estar bien encaminado porque no hemos precisado qué es lo que queremos. El problema tiene que ser formulado de la manera más sencilla posible y más clara posible. No hay que ser ambiciosos. A veces queremos muchas cosas en una sola pregunta y cada pregunta debe ser muy precisa para tener todo muy claro y poder desarrollar pues toda la metodología completa, sin mayor problema y sin mayor confusión. Entonces, el problema es la pregunta, es el inicio de todo el proceso. Una pregunta a la realidad. ¿Qué cosa es la hipótesis? La hipótesis es la respuesta a esa pregunta y que la formule el investigador para resolver su problema de investigación. Y esta respuesta es la base que va a servir para elaborar todo el diseño. De acuerdo a lo que yo responda o quiera darle forma a ese problema para responder, quiero dar forma para dar a ese problema la respuesta adecuada. Eso entonces es la hipótesis. Y yo, en base a eso, yo voy a generar toda mi estrategia. Esa estrategia es lo que va a consistir el diseño, ¿no? El diseño es justamente eso. El diseño es la estrategia o plan que se desarrolla para recoger evidencias significativas y confiables que sirvan para la comprobación de la hipótesis. En muchos trabajos que hemos revisado a veces con los estudiantes, el problema va por un lado, la respuesta a veces es correcta al problema, es muy adecuada al problema planteado, pero aquí se falla. Y se falla porque la persona se pierde en otras cosas y llega a encontrar evidencias y cosas, pero que sustentan otro tipo de respuestas, pero no la comprobación de la hipótesis. Entonces es muy importante de que todo esto vaya concatenado. Pregunta, respuesta y el diseño. Luego viene la recolección de datos y análisis. ¿Qué cosa es la recolección de datos? La recolección de datos es una etapa muy importante de la investigación y, como bien dice, debe realizarse adecuadamente. En muchos casos esta etapa no va a poder repetirse, ¿no? Y de la calidad de los datos dependerá los resultados que se puedan obtener. Los datos que se seleccionen y recolecten, así como el análisis, están dirigidos a sustentar la hipótesis planteada. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy mencionando determinadas variables, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿qué factores están asociados a determinada prevalencia? A ver, siguiendo con el ejemplo de lo que ustedes conocen, ¿no? De las enfermedades diarreicas, ¿no? En el grupo de niños de esta población. Entonces yo digo, sí, está asociado el consumo del agua,
la presencia de animales domésticos, ¿no? El mal saneamiento. Entonces, todas las preguntas que yo recolecte van a estar dirigidas a darme información sobre esos factores que yo estoy, am, que les digo, poniéndolos como soporte al problema de salud que tengo. Eso se va a ver reflejado en mis datos. Yo no puedo buscar, pues, aparte de eso, otras cosas que de repente digo, cuántos hijos ha tenido la señora de la casa o qué tipo de alimento consume, cosas así que no en ningún momento, que de repente son importantes, pero que no están de acuerdo a lo que yo he planteado en mi hipótesis. Entonces tiene que haber una concatenación de esta recolección, cosa que cuando yo analizo me va a decir si lo que yo he pensado es correcto o no. Entonces es muy importante que todo vaya de la mano. Eso es lo que falta en las investigaciones. Y muchas veces falta porque cuando en muchos estudios que hablan de qué factores, no se hace una buena revisión bibliográfica y entonces quieren averiguar todos los factores que se le vienen a la cabeza. Las investigaciones no salen de la cabeza solamente, sino también de la revisión bibliográfica, porque ya ninguno de nosotros generalmente está descubriendo la pólvora, sino lo que quiere es estudiar su realidad concreta. Otros ya la han estudiado en otros lugares, entonces uno ve, ellos que han buscado, que han encontrado determinadas cosas que son importantes. Pues eso yo también lo voy a buscar acá, porque aquí también he visto. Entonces, esos factores que son producto de mi revisión bibliográfica es lo que tienen que constar en mi recolección de datos. Entonces, fíjense que es importante todo esto de que uno revise otros estudios parecidos para que a uno también le den una idea de cómo responder mejor al problema que uno tiene. Toda ciencia se define por su objeto de estudio y por el método que utiliza. ¿Y cómo es para el caso de la epidemiología? Ya la habíamos visto un poco en el concepto. El objeto de la epidemiología decía, estudia las causas de aparición, propagación y mantenimiento de los problemas de salud en población, con la finalidad de prevenirlos o controlarlos. Entonces acá tenemos el objeto de estudio de la epidemiología y entonces tiene que usar un método epidemiológico. ¿Cómo es el método epidemiológico? Es un conjunto de principios y técnicas para estudiar los problemas epidemiológicos guiados por el enfoque que adopta el investigador. Habíamos hablado al inicio del curso de varios enfoques, de las teorías epidemiológicas, que es la parte científica de la epidemiología. Acá nos dice también que el método epidemiológico es una forma particular de aplicación del método científico, motivo por el que la investigación epidemiológica sigue todo el proceso de la investigación científica. ¿Cuál era el proceso de la investigación científica? El que habíamos visto hace un rato, que era problema, hipótesis, diseño, recolección y análisis. O sea que el método epidemiológico sigue todo este proceso, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros vamos a estudiar siguiendo más o menos estas etapas. Nosotros cuando estemos frente a un problema de salud, vamos a tener que seguir estas etapas. El método epidemiológico dice, basado en el enfoque clásico, eso lo vimos al comienzo del curso, se sustenta en dos principios, ¿no? Dice que ninguna alteración de la salud ocurre por casualidad, sino que obedece a ciertas leyes o asociaciones causales. De ahí que siempre estemos buscando los factores asociados, ¿no? Porque de hecho nosotros no vamos a decir, eso pasó al azar. Las personas acá se enferman al azar, pudo haberse enfermado de otra cosa. No podemos pensar en eso, sino que estamos pensando que las personas se han enfermado porque ese problema está asociado a determinados factores. ¿Cuál es el segundo principio? Que estudiando estas manifestaciones colectivas del fenómeno, colectivas quiere decir de todo el grupo, por ejemplo, la frecuencia, la distribución, las asociaciones, o sea, todo lo que hemos visto en el análisis epidemiológico, estudiando todo eso es posible conocer las causas
por las que se altera la salud de una población. Entonces ahí tenemos los dos principios importantes. Partimos de que todo no es casual, sino que hay ciertas cosas, ciertos factores o variables asociadas a la generación del problema de salud. Y que si nosotros comenzamos a medir esas características, como su frecuencia, distribución y asociación, podemos plantear cuáles podrían ser las posibles causas. Esto ya lo hemos visto de alguna manera cuando hemos visto la cuestión esta de las distintas mediciones, ¿no? Mediciones de frecuencia para describir, asociaciones para buscar el factor y las últimas de impacto para evaluar la intervención que hagamos sobre estos factores, ¿no? Pero esas primeras importantes son la frecuencia, distribución y asociaciones. ¿Cómo es el problema en epidemiología? El problema en epidemiología es una dificultad existente acerca de un aspecto determinado de la realidad. ¿Qué quiere decir esta dificultad de un aspecto de la realidad? La dificultad puede ser porque no se conoce un determinado hecho o hay una mala explicación de un hecho o porque se desean conocer nuevos hechos o explicaciones a hechos importantes que ya son conocidos. Entonces, hay distintas fuentes del problema. No se conoce la realidad, se conoce de una manera insuficiente o hay que buscar nuevas cosas, nuevas teorías que expliquen mejor por qué pasan determinados problemas de salud, ¿no? Ahora que tenemos más desarrollo tecnológico, por ejemplo, con el caso del COVID, sabemos pues que ahora podemos estudiar a este virus desde todos los puntos de vista, ¿no? Tenemos sus fenotipos, bueno, todas las clasificaciones y sabemos que son varias cepas, que una cepa tiene una característica, la otra tiene otra, y entonces por eso vemos que algunas son más graves, hemos visto todos los cofactores que implican que el cuadro sea más grave, hemos partido de algo que no conocíamos y estamos conociendo poco a poco, ¿no? Entonces, se han explicado muchas cosas porque ahora, como digo, tenemos las herramientas tecnológicas necesarias e importantes que nos han permitido acortar los tiempos, ¿no? Hasta la elaboración de una vacuna. ¿Qué problemas, por ejemplo, tenemos? ¿Cómo se han planteado? Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de enfermedad de diarreica aguda en la provincia de Piura? Entonces queremos estudiar, ¿no? ¿Qué tan grande es el problema, ¿no? Y también los factores asociados. Dice, ¿cuál es la efectividad de la vacuna contra la influenza H1N1 en los adultos mayores en Lima metropolitana? ¿Qué factores están asociados a la prevalencia de dengue en Madre de Dios, ¿no? Que tenía una mortalidad elevada? ¿Cuál es la efectividad de la acitromicina en el tratamiento de COVID-19? Bueno, acá veían que no era muy efectivo, ¿no? Pero bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Todos formulados en forma de pregunta, ¿no? Hay muchos más, por supuesto. Ustedes pueden plantearse infinidad de problemas. Estos son algunos ejemplos sencillos y comunes de nuestro medio. Frente a esos problemas tenemos que dar respuesta, o sea, las hipótesis. Y las hipótesis pueden ser de dos tipos, descriptiva y explicativa. La descriptiva solamente trata de establecer o mostrar hechos, o sea, nos va a decir claramente, ¿no? Una descripción. En cambio, la explicativa va a tratar de encontrar las relaciones entre los hechos o en algunos casos tratar de demostrar los hechos. Entonces, hay dos tipos de hipótesis. El diseño de epidemiología, ahí la cosa ya es un poco más amplia, ¿no? Dice, formuladas las hipótesis, el siguiente paso es la selección y elaboración de un diseño que nos permita la comprobación o demostración de estas, o sea, que nos permita demostrar todas las hipótesis que hemos planteado. La finalidad de los diseños es describir hechos, describir asociaciones o demostrar asociaciones, según lo que uno plantea en la hipótesis. Y entonces, para cumplir esos objetivos, hay varios diseños y cada diseño tiene sus particularidades, como lo vamos a ir viendo en esta segunda parte del curso. Por eso que yo les decía que en esta segunda parte se va a usar mucho lo de la primera parte y además
se va a ver la aplicación en cada uno de los diseños. Entonces, para esta parte, ustedes tienen que dominar mucho todo lo de la primera parte, todas las medidas. Aquí, por ejemplo, dice, si se analiza la distribución de la magnitud e intensidad de un problema de salud en distintas poblaciones o segmentos, pueden impedirse la asociación. Es lo que estábamos viendo la vez pasada. Y, por ejemplo, hay exposición en su ocupación. Aquí tenemos los mineros que están expuestos al polvo, los pescadores no están expuestos al polvo, pero ellos están expuestos a la luz del sol. Entonces, fíjense, de acuerdo a cada ocupación tenemos una exposición distinta, ¿no? Entonces tenemos que, si nosotros analizamos las enfermedades respiratorias, acá en los mineros va a ser más alta, pero de repente aquí todos los problemas de piel, de repente cáncer de piel, va a estar más ligado aquí en los pescadores. Entonces, porque muchos de ellos trabajan sin la protección solar, ¿no? Entonces, la exposición según su ocupación es importante de tomar en cuenta. A los determinantes sociales también, de acuerdo al lugar donde viven, también. En ambos casos, las viviendas están ubicadas en cerros, pero las condiciones de las viviendas, alimentación y saneamiento son distintas. Mientras que acá tenemos solamente una invasión en un cerro, en la cual solamente hay viviendas de material precario, esteras, no hay saneamiento. Acá tenemos también, están las viviendas en un cerro, pero tienen material noble, tienen saneamiento y tienen una construcción mucho mejor urbanizada. Entonces, el problema, como veíamos, no es solamente el cerro, sino la situación económica de cada uno de ellos. Entonces, las determinantes sociales juegan un rol importante también. También existen falsas asociaciones. Cuando uno establece una asociación, esta debe evaluarse cuidadosamente, ¿no? Generalmente, dice, las falsas asociaciones están relacionadas con la presencia de factores confusores, que muchas veces llegan a mostrar una relación incluso muy intensa, que se debe a su fuerte relación con el verdadero agente causal. Entonces, hay que tener cuidado en esto. Cuando uno dice que está asociado, hay que ver si realmente esa variable que uno dice que está asociada va a jugar un rol importante, o es que viene, como se dice, pegada a determinado factor y es por eso que nos hace pensar que puede estar asociada, pero no juega ningún rol importante en la propagación. También hemos dicho que el diseño son las estrategias. ¿Qué tipo de estrategias tengo yo en epidemiología? En epidemiología tengo la descripción epidemiológica y el análisis epidemiológico. Cuando hablo de descripción epidemiológica me estoy refiriendo a la epidemiología descriptiva y para el análisis epidemiológico se refiere uno a la epidemiología analítica, que es la encargada de hacer todo eso. ¿Hay alguna diferencia entre ambas? ¿Qué cosa es lo que dice cada una? Dice, la diferencia es solo formal. Se trata de momentos diferentes de la investigación epidemiológica cuya secuencia es una continuidad. Entonces, no es que sean dos cosas diferentes, sino son momentos diferentes. Cuando los hechos no son conocidos, ¿qué hay que hacer primero? Hay que establecer o describirlos con claridad y luego formular hipótesis que expliquen el por qué ocurren esas cosas. Entonces, son dos momentos distintos, no es que cada uno marche por su lado. Y aquí tenemos la dinámica, hay estudios descriptivos, ¿no? Se analiza el conjunto y se buscan las relaciones, luego se construyen modelos y se formulan hipótesis, y ya vienen los estudios analíticos que sirven para probar las hipótesis. Al generar esas nuevas hipótesis que se han probado, van a surgir, ¿qué cosa? Nuevos estudios descriptivos porque van a surgir dudas, ¿no? O se siguen analizando los resultados o van a surgir nuevas hipótesis y para cuando surgen nuevas hipótesis tenemos que comenzar a describir. Entonces aquí tenemos nosotros, ¿no? Un ciclo, ¿no? Se describe, se analizan, surgen nuevas hipótesis, hay que volver
a describir y así sucesivamente. Por eso dice que son dos momentos distintos, ¿no? Aquí tenemos un esquema más o menos de los diseños epidemiológicos que vamos a ver en el curso. Esa es una de las clasificaciones más sencillas que hay en muchos textos de epidemiología. Ahora hay muchos diseños más, pero ya les he mencionado y les sigo mencionando que nuestro curso es de un nivel básico. Entonces, no voy a ponerme a desarrollar estudios muy complejos, porque por lo menos a mí me interesa que tengan bien claro este tipo de diseños, que son los básicos, y ya la combinación de ambos y otro tipo de diseños que se han desarrollado actualmente para estudiar nuevos problemas ya constituyen otro nivel del curso. Entonces no vamos a tocarlos, sino vamos a trabajar con este esquema que es el esquema básico. Habíamos dicho nosotros que hay dos grandes brazos para los diseños epidemiológicos, los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Ya habíamos hablado de lo que era cada uno de estos, que era la hipótesis descriptiva y la analítica también. En cuanto a los descriptivos, pueden ser el estudio de casos, puede ser de un caso o el estudio de casos en general, ¿no? En cuanto a los y estos individuos, no sé si ustedes han visto muchos profesionales de la salud, muchos médicos, cuando les toca un caso raro, dicen, a propósito de un caso de tal cosa. O de repente juntan varios casos y dicen, estudio de serie de casos. Generalmente es un enfoque más clínico, ¿no? Pero sirve de todas maneras. Esos son en individuos, pero hay estudios descriptivos que se desarrollan en la población y son los estudios ecológicos. Entonces, estudios descriptivos en la población son los estudios ecológicos. Ahora, los estudios analíticos también tienen dos grandes brazos, que son los estudios observacionales y los experimentales, que también ya habíamos mencionado algo cuando hablábamos de los estudios para la evaluación de los tratamientos. Hablamos de observacionales y de experimentales. Pero dentro de los observacionales también tenemos dos grandes grupos. Tenemos los que no tienen grupo control y aquellos que tienen un grupo de control. A su vez, los que no tienen grupo control pueden ser transversales y longitudinales, y los que tienen grupo de control pueden ser cohortes o caso control. Todos esos pertenecen al grupo de los observacionales. Esos son observacionales. Para los experimentales, de acuerdo a si se aleatoriza o no, habíamos hablado de la aleatorización, se clasifican en aleatorizados y no aleatorizados. Los aleatorizados, que pueden ser completo e incompleto, y los no aleatorizados, cuasi experimental y preexperimental. Fíjense ustedes, la evidencia científica tiene una validez en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que estos como evidencia científica todavía no la tienen. Solamente nos describen la situación y después siguen todo su proceso para probarse en otro tipo de estudios que tengan un diseño más cuidadoso, que tengan más componente estadístico y que nos van a generar entonces evidencias más sustentables. Entonces la evidencia va en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que los que tienen la más alta evidencia científica son los experimentales. Pero acá tenemos el problema que no siempre se puede experimentar, mucho menos con las personas. Entonces tenemos que conformarnos con algunos estudios observacionales porque por ética nos impide pues que hagamos experimentación. Vamos a comenzar entonces a ver esta primera etapa que habíamos visto acá. Estudios descriptivos y analíticos, que son los dos grandes brazos, las cabezas de todos los tipos de diseño. ¿En qué se diferencia un estudio descriptivo de un analítico? El descriptivo, como lo dice su nombre, solo describe los datos. Sirven para determinar la prevalencia y en algunos casos la incidencia. Estos se clasifican de acuerdo a la edad, sexo, raza, área geográfica, o sea, todas las variables que nos permiten hacer una buena descripción.
describen la distribución del problema de salud. Y algo muy importante, que sugieren hipótesis para los estudios analíticos, o sea que en un estudio descriptivo yo comienzo a preguntarme, pero ¿y por qué es así? ¿Y por qué está acá? ¿Y por qué no está allá? ¿No? ¿Qué factores están asociados acá? Entonces, de ahí saco yo todas las hipótesis para mi otro tipo de estudios. En un estudio descriptivo, el análisis es más simple. Generalmente se saca promedio de edad, porcentajes, cosas de ese tipo. Se utilizan estadísticas descriptivas. En cambio, en el analítico, que la cosa es un poquito más compleja. Tiene que dar explicación a los patrones observados, o sea, a las cosas que nos preguntamos. El estudio analítico trata de dar la respuesta o tratar de darle sustento a lo que hemos pensado. Puede identificar factores causales o etiológicos según sea el diseño, ¿no? Este, Acuérdense que podemos aplicar las medidas de asociación y podemos identificar algunos factores causales. Explica el porqué de la ocurrencia de un problema de salud. Son más específicos y el análisis es más complejo. Los estudios analíticos son un poco más complejos porque acuérdense que hay un gran grupo de estudios que pertenecen a la parte analítica. Miren, están tanto los observacionales como los experimentales. Cada grupo de estos va a tener sus propias características, ¿no? Entonces, pero dentro de los analíticos va todo esto, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito acerca de los estudios descriptivos. Eran los que venían en este brazo, ¿no es cierto? Eran descriptivos y analíticos. Bueno, vamos a hablar de los descriptivos. Los descriptivos que podría ser individual y poblacional. Cuando son individuales, es el estudio de caso o de casos, y cuando son poblacionales son los ecológicos. ¿Qué cosa es la descripción epidemiológica? Para hablar un poquito de lo que es la descripción epidemiológica. Es una primera forma de aproximarse al problema. Es indispensable cómo se distribuye el problema de salud y las supuestas causas y comparar la distribución observada en las distintas poblaciones o grupos poblacionales. Entonces ahí yo comienzo calculando cuánto es la prevalencia, si se puede la incidencia, y si es la prevalencia por sexo, por grupos de edad, por área geográfica. O sea, voy haciendo una descripción detallada y voy viendo y dándome cuenta qué factores podrían haber jugado un rol importante en un grupo, en otro grupo, ¿no? Entonces, voy tratando de describir todo mi problema de salud de una manera detallada. Y ahí pues voy a tener nuevas hipótesis para probarlas en estudios analíticos. Dice, la descripción epidemiológica se sustenta en la observación cuidadosa y el registro objetivo de los hechos. Busca cuantificar la frecuencia de un determinado problema de salud. ¿Quién cuantificaba la frecuencia? Las medidas de frecuencia. ¿Y cuáles son las que hemos visto? La prevalencia y la incidencia. Y describir la asociación que pueda tener con características o variables epidemiológicas. ¿Cómo describo la asociación? Con el riesgo relativo y el OR. Dice, características variables o variables epidemiológicas, las cuales suelen clasificarse conforme a 3 atributos. Persona, si por ejemplo hay un problema de salud que nunca se complicaba con otra patología y de repente vemos que comienzan a complicarse, entonces, como dice, es una alerta en la búsqueda de casos semejantes que se vayan a seguir complicando con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el estudio de casos? Porque todo tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja del estudio de casos? Que es útil en la formulación de hipótesis porque sirven para describir la experiencia clínica. Son sencillos y económicos porque se realizan en los ambientes hospitalarios. Generalmente no hay que gastar mucho. Uno agarra la historia clínica, es un buen examen clínico y todo queda en el hospital. ¿Qué desventaja puede haber? Que si hay una selección sesgada de pacientes, puede conducir a errores de interpretación cuando no se seleccionan los pacientes adecuados o cuando por ahí queremos generalizar
con unos casos que realmente no son más que representativos del hospital. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Y acá por fin tenemos los estudios ecológicos, que son los estudios en la población. ¿Qué diferencia tenemos con el otro estudio? Que aquí los sujetos de estudio no son los individuos, sino las poblaciones o grupos de individuos, en los cuales se va a comparar qué cosa la variable de interés que estamos estudiando. Estos también son fáciles de realizar porque utiliza información recogida con otra finalidad. Entonces la información, es decir, uno utiliza la información existente para desarrollar ese tipo de estudios. ¿Qué mediciones se pueden realizar en esos estudios ecológicos? Medidas agregadas, que son las estadísticas de resumen estadístico, ¿no? Medias, proporciones, ¿no? De toda la población estudiada, proporción de fumadores, promedio de gastos en salud, etc. Todos son medidas estadísticas de resumen. También se pueden hacer medidas ambientales. Se hacen las características físicas del lugar donde viven las personas o donde trabajan, la humedad, la temperatura del aire, etc. Por ejemplo, si se genera un brote de un determinado problema de salud, ¿qué temperatura hubo en esa zona el día que se generó el brote? ¿Hizo que aumentaran los vectores? ¿Qué pasó? Entonces, hay medidas ambientales también. Medidas globales, que son los atributos que tienen los grupos u organizaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la densidad poblacional? ¿Tienen sistema de salud? Todas esas cosas. Entonces, hay 3 tipos de mediciones que pueden realizarse en este tipo de estudios. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? Ventajas, que son fáciles de realizar y que no cuesta mucho porque siempre utiliza las fuentes secundarias, o sea, lo que ya está escrito, lo que está tomado para otros fines. ¿Y qué desventajas tiene? Que justamente como son datos que están desarrollados para otra finalidad, muchas veces no tienen información completa, ¿no? Y son los factores que a nosotros nos han interesado estudiar. Entonces, no siempre vamos a tener la información completa. También porque pueden cambiar los criterios diagnósticos de la enfermedad que se estudia. Si antes, por decir, decíamos que antes, por ejemplo, yo me acuerdo que el punto de corte del colesterol era más alto, ¿no? En cambio, hoy en día lo han bajado. Son tantos los problemas que generan la hipercolesterolemia que, como para tenerlo en un punto de alerta, el valor ha bajado el punto de corte, ¿no? Hasta 200 nomás quieren. Entonces, pueden cambiar criterios diagnósticos para la enfermedad que se estudia. Y lo más importante es que no se puede establecer el vínculo individual entre la exposición y el efecto. O sea que yo no puedo decir que esta persona de acá que ha estado expuesta a tal cosa, por estar expuesta ya va a tener este efecto, ¿no? Entonces, el vínculo individual no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el sujeto de estudio son las poblaciones o los grupos, no el individuo. Hay otros estudios que sí se toma en cuenta el individuo como individuo, pero acá no. Acá se toma el conjunto de individuos. Porque se hacen estudios en ciudades, en distritos, en hospitales, en colegios, y se toma a todo el conjunto de personas, todo el conjunto de niños, no es de manera específica. ¿Qué tipo de estudios hay? En cuanto a los estudios ecológicos, hay estudios exploratorios, ¿no? En los exploratorios, por ejemplo, se hacen comparaciones de tasas entre países, regiones, y se compara la frecuencia del problema de salud a través del tiempo. Cómo ha sido en determinada zona, en determinada región, qué factores ha tenido cada uno para que haya aumentado en un determinado periodo. También se hacen estudios de grupos múltiples, en las cuales se comparan varios grupos y se evalúa la asociación entre los niveles de exposición y la frecuencia de la enfermedad entre los grupos. Luego, series de tiempos, también las variaciones temporales de los niveles de exposición, ¿no? Y esas variaciones con la frecuencia del problema de salud.
en las poblaciones que estamos observando. Por ejemplo, en esa de grupos múltiples y en las regiones que se hicieron, por ejemplo, cuando se exploraba los rayos solares, ¿no? El incremento de la radiación solar en distintas regiones, como era en Arequipa, como era en Lima, como era en Loreto, ¿no? Y se veía, por ejemplo, donde estaban incrementándose la radiación solar, había más problemas de cáncer de piel, ¿no? Entonces, se tenía esa hipótesis, ¿no? De que, por ejemplo, en Arequipa estaba más intensa la radiación solar y se habían visto más problemas de cáncer de piel que en otras zonas. Eso por decirles, pero como grupo, como ciudad, en Arequipa, decíamos, se ha incrementado la radiación solar. Y se ha visto, ¿qué cosa? Un incremento del cáncer de piel. Como región, no como individuo. ¿A qué se aplican los estudios ecológicos? ¿A qué ejemplo, por ejemplo, donde se puede aplicar esto? A la exploración de patrones geográficos que sugieren existencia de asociaciones de etiología ambiental, ¿no? Cuando uno quiere decir el medio ambiente influye para el desarrollo de determinada problema de salud. Para comparar las tasas de enfermedad en una población a lo largo del tiempo, con la serie de tiempo, o para predecir tendencias de la presencia de una enfermedad en distintas poblaciones, ¿no? Para eso nos sirven los estudios ecológicos, no para determinar las causas de una enfermedad. ¿Por qué son útiles estos estudios? Porque valoran el estado de salud de una población, porque generan hipótesis acerca de factores causales, porque nos permite planear y evaluar programas de salud pública para prevenir y controlar daños a la salud. Y mediante eso nosotros nos va a permitir establecer prioridades, asignar recursos, evaluar la efectividad de los programas. Para todas esas cosas nos va a servir un estudio descriptivo, o sea, conocemos un poco la realidad y nos va a decir, bueno, al parecer aquí tenemos estos grupos que son grupos de riesgo y nos va a permitir qué cosa, establecer prioridades, asignar recursos. Y ello mismo nos va a permitir evaluar la efectividad de los programas. Acuérdense que cuando hemos dicho que cuando hay factores identificados, podemos instalar intervenciones y eso, a su vez, habiendo intervenciones, tenemos que evaluar. No se olviden que todas las actividades de intervención deben ser evaluadas. No podemos, sí hay que hacer la intervención, pero no sabemos finalmente si fue buena o no. Tenemos que evaluar. Algo muy importante para mencionar en estos estudios es la falacia ecológica. ¿Qué cosa es la falacia ecológica? Ya habíamos dicho que los estudios ecológicos son aquellos donde las unidades de análisis no son los individuos, sino las poblaciones o grupos. Entonces, cuando encontramos una observación o una asociación a nivel de grupo y se quiere aplicar a nivel de individuo, se produce lo que es la falacia ecológica. Por lo tanto, estas conclusiones son inadecuadas para el nivel individual. Por ejemplo, habíamos mencionado nosotros cuando habíamos dicho que se había visto un incremento de la radiación solar en Arequipa, ¿no? Y por lo tanto, había un incremento también de el problema de cáncer de piel respecto a otra región. En este momento no tengo ninguna específica, pero puedo decir con respecto a Purímac, por ejemplo, ¿no? Entonces, Arequipa tiene una mayor generación de cáncer de piel que Apurímac por el incremento de las radiaciones solares. Eso es a nivel de grupo, eso es correcto, a nivel de región, de grupo. Pero yo no puedo decir, viene Pedro, que es de Arequipa, Pedro es de Arequipa, entonces Pedro debe tener cáncer de piel. ¿Ustedes creen que yo puedo razonar de esa manera? No, no es cierto. ¿Por qué? Yo he sacado la conclusión a nivel de región de Arequipa. Entonces, eso no lo puedo aplicar en nivel individual. No porque él venga de Arequipa voy a decir que él tiene cáncer de piel.
Entonces, a eso se refiere la falacia ecológica. Si yo digo, él viene de Arequipa, entonces tiene cáncer de piel, estaría mal, estaría cometiendo una falacia ecológica porque yo quiero aplicar un resultado que ha sido a nivel de región o de ciudad, se lo quiero aplicar a una persona, a un individuo. Eso es incorrecto. A eso es lo que se llama la falacia ecológica. Creo que esta es la última y con eso ya nos quedamos completos con la clase de hoy. No sé si es que hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Si, por ejemplo, hay un problema de salud que nunca se complicaba con otra patología y de repente vemos que comienzan a complicarse, entonces, como dice, es una alerta en la búsqueda de casos semejantes que se vayan a seguir complicando con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el estudio de casos? Porque todo tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja del estudio de casos? Que es útil en la formulación de hipótesis porque sirven para describir la experiencia clínica. Son sencillos y económicos porque se realizan en los ambientes hospitalarios. Generalmente no hay que gastar mucho. Uno agarra la historia clínica, hace un buen examen clínico y todo queda en el hospital. ¿Qué desventaja puede haber? Que si hay una selección sesgada de pacientes, puede conducir a errores de interpretación cuando no se seleccionan los pacientes adecuados o cuando por ahí queremos generalizar con unos casos que realmente no son más que representativos del hospital. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Y acá por fin tenemos los estudios ecológicos, que son los estudios en la población. ¿Qué diferencia tenemos con el otro estudio? Que aquí los sujetos de estudio no son los individuos, sino las poblaciones o grupos de individuos, en los cuales se va a comparar qué cosa la variable de interés que estamos estudiando. Estos también son fáciles de realizar porque utiliza información recogida con otra finalidad. Entonces la información, es decir, uno utiliza la información existente para desarrollar ese tipo de estudios. ¿Qué mediciones se pueden realizar en esos estudios ecológicos? Medidas agregadas, que son las estadísticas de resumen estadístico, ¿no? Medias, proporciones, ¿no? De toda la población estudiada, proporción de fumadores, promedio de gastos en salud, etc. Todos son medidas estadísticas de resumen. También se pueden hacer medidas ambientales. Se hacen las características físicas del lugar donde viven las personas o donde trabajan, la humedad, la temperatura del aire, etc. Por ejemplo, si se genera un brote de un determinado problema de salud, ¿qué temperatura hubo en esa zona el día que se generó el brote? ¿Hizo que aumentaran los vectores? ¿Qué pasó? Entonces, hay medidas ambientales también. Medidas globales, que son los atributos que tienen los grupos u organizaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la densidad poblacional? ¿Tienen sistema de salud? Todas esas cosas. Entonces, hay 3 tipos de mediciones que pueden realizarse en este tipo de estudios. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? Ventajas que son fáciles de realizar y que no cuesta mucho porque siempre utiliza las fuentes secundarias, o sea, lo que ya está escrito, lo que está tomado para otros fines. ¿Y qué desventajas tiene? Que justamente como son datos que están desarrollados para otra finalidad, muchas veces no tienen información completa, ¿no? Y son los factores que a nosotros nos han interesado estudiar. Entonces, no siempre vamos a tener la información completa. También porque pueden cambiar los criterios diagnósticos de la enfermedad que se estudia. Si antes, por decir, decíamos que antes, por ejemplo, yo me acuerdo que el punto de corte del colesterol era más alto, ¿no? En cambio, hoy en día lo han bajado. Son tantos los problemas que generan la hipercolesterolemia que como para tenerlo en un punto de alerta, el valor ha bajado el punto de corte, ¿no? Hasta 200 nomás quiere. Entonces,
pueden cambiar criterios diagnósticos para la enfermedad que se estudia. Y lo más importante es que no se puede establecer el vínculo individual entre la exposición y el efecto. O sea que yo no puedo decir que esta persona de acá que ha estado expuesta a tal cosa, por estar expuesta ya va a tener este efecto, ¿no? Entonces el vínculo individual no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el sujeto de estudio son las poblaciones o los grupos, no el individuo. Hay otros estudios que sí se toma en cuenta el individuo como individuo, pero acá no, acá se toma el conjunto de individuos. Porque se hacen estudios en ciudades, en distritos, en hospitales, en colegios, y se toma a todo el conjunto de personas, todo el conjunto de niños, no es de manera específica. ¿Qué tipo de estudios hay? En cuanto a los estudios ecológicos, hay estudios exploratorios, ¿no? En los exploratorios, por ejemplo, se hacen comparaciones de tasas entre países, regiones, y se compara la frecuencia del problema de salud a través del tiempo, cómo ha sido en determinada zona, en determinada región, qué factores ha tenido cada uno para que haya aumentado en un determinado periodo. También se hacen estudios de grupos múltiples, en las cuales se comparan varios grupos y se evalúa la asociación entre los niveles de exposición y la frecuencia de la enfermedad entre los grupos. Luego series de tiempos, también las variaciones temporales de los niveles de exposición, ¿no? Y esas variaciones con la frecuencia del problema de salud en las poblaciones que estamos observando. Por ejemplo, en esa de grupos múltiples y en las regiones que se hicieron, por ejemplo, cuando se exploraba los rayos solares, ¿no? El incremento de la radiación solar en distintas regiones, como era en Arequipa, como era en Lima, como era en Loreto, ¿no? Y se veía, por ejemplo, que en los sitios donde estaban incrementándose la radiación solar, había más problemas de cáncer de piel, ¿no? Entonces, se tenía esa hipótesis, ¿no? De que, por ejemplo, en Arequipa estaba más intensa la radiación solar y se habían visto más problemas de cáncer de piel que en otras zonas. Eso por decirles, pero como grupo, como ciudad, en Arequipa, decíamos, se ha incrementado la radiación solar. Y se ha visto, ¿qué cosa? Un incremento del cáncer de piel. Como región, no como individuo. ¿A qué se aplican los estudios ecológicos? ¿A qué ejemplo, por ejemplo, donde se puede aplicar esto? A la exploración de patrones geográficos que sugieren existencia de asociaciones de etiología ambiental, ¿no? Cuando uno quiere decir el medio ambiente influye para el desarrollo de determinada problema de salud. Para comparar las tasas de enfermedad en una población a lo largo del tiempo, con la serie de tiempo, o para predecir tendencias de la presencia de una enfermedad en distintas poblaciones, ¿no? Para eso nos sirven los estudios ecológicos, no para determinar las causas de una enfermedad. ¿Por qué son útiles estos estudios? Porque valoran el estado de salud de una población, porque generan hipótesis acerca de factores causales, porque nos permite planear y evaluar programas de salud pública para prevenir y controlar daños a la salud. Y mediante eso nosotros nos va a permitir establecer prioridades, asignar recursos, evaluar la efectividad de los programas. Para todas esas cosas nos va a servir un estudio descriptivo, o sea, conocemos un poco la realidad y nos va a decir, bueno, al parecer aquí tenemos estos grupos que son grupos de riesgo y nos va a permitir qué cosa, establecer prioridades, asignar recursos. Y ello mismo nos va a permitir evaluar la efectividad de los programas. Acuérdense que cuando hemos dicho que cuando hay factores identificados, podemos instalar intervenciones y eso, a su vez, habiendo intervenciones, tenemos que evaluar. No se olviden que todas las actividades de intervención deben ser evaluadas. No podemos, sí hay que hacer la intervención, pero no sabemos finalmente si fue buena o no. Tenemos que evaluar.
Algo muy importante para mencionar en estos estudios es la falacia ecológica. ¿Qué cosa es la falacia ecológica? Ya habíamos dicho que los estudios ecológicos son aquellos donde las unidades de análisis no son los individuos, sino las poblaciones o grupos. Entonces, cuando encontramos una observación o una asociación a nivel de grupo y se quiere aplicar a nivel de individuo, se produce lo que es la falacia ecológica. Por lo tanto, estas conclusiones son inadecuadas para el nivel individual. Por ejemplo, habíamos mencionado nosotros cuando habíamos dicho que se había visto un incremento de la radiación solar en Arequipa, ¿no? Y por lo tanto, había un incremento también de el problema de cáncer de piel respecto a otra región. En este momento no tengo ninguna específica, pero puedo decir con respecto a Purímac, por ejemplo, ¿no? Entonces, Arequipa tiene una mayor generación de cáncer de piel que Apurímac por el incremento de las radiaciones solares. Eso es a nivel de grupo, eso es correcto, a nivel de región, de grupo. Pero yo no puedo decir, viene Pedro, que es de Arequipa, Pedro es de Arequipa, entonces Pedro debe tener cáncer de piel. ¿Ustedes creen que yo puedo razonar de esa manera? No, no es cierto. ¿Por qué? Yo he sacado la conclusión a nivel de región de Arequipa. Entonces, eso no lo puedo aplicar en nivel individual. No porque él venga de Arequipa voy a decir que él tiene cáncer de piel. Entonces, a eso se refiere la falacia ecológica. Si yo digo, él viene de Arequipa, entonces tiene cáncer de piel, estaría mal, estaría cometiendo una falacia ecológica porque yo quiero aplicar un resultado que ha sido a nivel de región o de ciudad, se lo quiero aplicar a una persona, a un individuo. Eso es incorrecto. A eso es lo que se llama la falacia ecológica. Creo que esta es la última. Y con eso ya nos quedamos completos con la clase de hoy. No sé si es que hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta.